Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a conversar sobre una figura muy importante en la historia en este caso, la época de la destrucción del Segundo Templo por los romanos y que fue testigo ocular de estos acontecimientos, y es gracias precisamente a los escritos que este hombre dejó, son la evidencia de un testigo ocular, evidencia directa de los acontecimientos. Hago referencia al personaje de Flavio Josefo, su nombre original en hebreo, Yosef ben Matitiahu, pero se adoptó luego un nombre romano, Titus Flavius Josephus, que hace referencia a la familia que le adopta en este caso se convierte en patrón de sus escritos y le acomoda más tarde. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la figura de Josefo, que se nos dice que nació hacia el año 37 de nuestra era y falleció aproximadamente hacia el año 100. Se nos habla de que hay diferentes debates acerca de la figura de Flavio Josefo, porque por mucho tiempo se le consideró un traidor al pueblo judío, y otros con el paso de los años lo han vindicado. El hecho es de que sabemos que Flavio Josefo dejó una fuente histórica muy importante sobre la gran revuelta judía contra Roma en el año 66. Él nació en el seno de una familia judía acomodada, era de la familia de los sacerdotes, de un linaje realmente impecable. Incluso por el lado materno venía también de la familia de los asmoneos, recordemos a los famosos macabeos, toda una familia de nobleza también. Y se nos dice que fue educado en Jerusalén, donde él nace, y recibió por supuesto una educación privilegiada. Sabemos además de que cuando era joven, visita Roma y quedó muy impresionado por el poder militar de Roma. Y es algo muy interesante porque en el año 66, cuando estalla la gran revuelta, Josefo es nombrado como general de las tropas judías en Galilea. Por tanto, es muy interesante este punto. De hecho, sabemos que más tarde Josefo incluso dice de que él siempre consideró esta revuelta contra Roma como una causa perdida. O sea, era imposible que pudiesen derrotar al gran imperio romano. Galilea, de hecho, inmediatamente fue derrotada por las legiones romanas, y los rebeldes judíos que se habían levantado contra la opresión de Roma inmediatamente fueron masacrados. La ciudad de Jotapata, mejor dicho, el último reducto donde Josefo estaba, finalmente cae y él huye con 40 hombres y se oculta en una cueva. Se nos dice de que cuando vieron que estaban ya rodeados por las tropas romanas, se negaron a rendirse y por tanto decidieron quitarse la vida antes que los capturasen vivos. Y hicieron una suerte de, en este caso, al azar, eligieron quienes comenzarían quitándose la vida. Pero Josefo, que era por supuesto educado, preparado, capacitado, se las arregló para que él fuese uno de los últimos que le tocase, en este caso, cometer suicidio. Y efectivamente, cuando la mayoría se habían quitado la vida, solamente quedaban Josefo y otro compañero, él convence a este otro judío para que fuesen y se entregaran a los romanos. Y inmediatamente así ocurre, se entregan a general Vespasiano, que ya tenían rodeada Jerusalén. Y se nos dice de que de hecho Vespasiano lo nombra, ¿no?, como aquel que se encargaría de mantener los registros oficiales del progreso de la guerra. Y es muy probable que la afección de Vespasiano hacia Flavio Josefo se deba a que Josefo aparentemente le dice una especie de profecía, o sea, se hace pasar por una especie de profeta y le predice que Vespasiano se convertiría en el próximo emperador de Roma. Y es muy interesante que sucede, de hecho, y es una de las razones por las que Vespasiano tiene que marcharse inmediatamente cuando escuchan de lo que había acontecido en Roma, y su hijo Tito es el que tiene que continuar con el asedio a Jerusalén. Y sabemos entonces de que
ya inmediatamente se le considera como un traidor por las autoridades romanas, porque lo ven como que se le considera un traidor por parte de las autoridades judías y el pueblo judío, porque ven que se ha pasado al bando de Roma. Se nos dice de que incluso él sirvió como traductor para, en este caso, el general Tito, que luego se convertiría en emperador también. Cuando tenían rodeada Jerusalén, tradujo para los romanos, instando a los judíos que estaban dentro de las murallas a que se rindiesen. Y de hecho incluso cita una profecía del profeta Jeremías, donde Jeremías habla a los judíos de que no luchasen contra Babilonia y que la causa era perdida. Pero el hecho es de que se nos dice que incluso le arrojaron una piedra, le golpean en la cabeza y estuvo hasta mal herido. Y se nos dice de que hay todo un debate, ¿no?, del por qué Jeremías es recordado hasta este día como una especie de profeta, una especie de héroe, pero Flavio y Josefo le consideraron como un traidor. Algunos historiadores debaten y dicen, bueno, es que Jeremías estaba dentro de la ciudad, Josefo estaba fuera de la ciudad y en el campamento romano. Inmediatamente se le asocia como traidor. Pero si es que si hubiese estado dentro y hubiera dicho algo como aquello que pronuncia, ¿no?, de que se rindiesen, muy probablemente le hubieran dado muerte. Sé que es complicado todos estos debates, a través del paso del tiempo se le ha reivindicado. Indudablemente sus escritos, pues podemos decir de que son un baluarte del conocimiento de primera mano, testigo ocular de esta gran guerra judía contra Roma. Y de hecho, cuando acaba todo, Josefo va hacia Roma, allí se le otorga la ciudadanía romana, porque de hecho ya mencioné que la familia de Tito y de su padre Vespasiano se convierten en este caso en patrones de Flavio Josefo, de ahí que su nombre, que era Joseph ben Matitiaho, cambia precisamente a Titus Flavius Josephus. Flavius está diciendo que está asociado a la familia de los Flaviana, de los que están gobernando a Roma. Y allí escribe una serie de relatos, entre ellos las famosas las guerras judías, donde narra todos estos acontecimientos del alzamiento contra Roma. Se nos dice que por supuesto allí fue protegido por el emperador y la familia. Escribió una historia del pueblo judío un poco también simpatizante con el grupo de los fariseos, porque de hecho Flavio Josefo se identificaba a sí mismo como un fariseo y escribió acerca de los fariseos de forma simpatizando con el grupo de los fariseos, que recordemos que eran los maestros, los rabinos del pueblo y que eran muy queridos por todos. Él en sus escritos culpa a los canaim, sea los que llaman celotes en castellano, porque dice que fueron los celotes los que llevaron al pueblo a toda esta insurrección. Pero hay que recordar también que Flavio Josefo estaba ahora escribiendo desde Roma y que los judíos habían sido conquistados. Por tanto, tenía que poner una imagen, en este caso, favorable hacia Roma y que culpando un poco a los rebeldes. De hecho, escribió sobre Roma en términos también de forma simpatizante, y es entendible, ¿no?, de la manera en que ahora habían sido suprimidos, pues tenía que cuidar también su posición y su propia vida. Se nos dice que también escribió una serie de obras como por ejemplo las famosas Antigüedades Judías. Escribió también una respuesta a un antisemita que vivía en Egipto llamado Apión, y él escribe un tratado llamado Contra Apión, donde defiende al pueblo judío y a la historia del pueblo judío. También se hizo muy famoso con el paso del tiempo por las fuentes cristianas, porque se ha preservado una edición de sus obras en eslavo, una lengua, y se nos dice de que ahí pues hay un pasaje donde él habla acerca de la figura de Jesús y dice: y se levantó en aquel tiempo un hombre, si se le puede llamar realmente un hombre, y describe una serie de pasajes. Y se nos dice de que es probablemente la primera referencia fuera de lo que llaman el Nuevo Testamento para los cristianos, donde se menciona la figura de Jesús, también además de la cita del historiador romano Tácito, donde habla acerca de la crucifixión de Jesús como fue ejecutado por los romanos, claramente.
Y en cuanto a esto hay debate, porque los historiadores, la mayoría de los académicos creen que ese pasaje donde Flavio Josefo habla de la figura de Jesús simplemente fue falsificado con el paso de los años por historiadores, o en este caso monjes cristianos. Recordemos que con el paso del tiempo, cuando la iglesia adquiere poder, toda la literatura, toda la educación, todas estas obras se continuaban preservando y traduciendo en una serie de códices escritos, etcétera, libros. Y en un momento de la historia, al parecer, opinan los investigadores, insertaron ese pasaje donde se hace mención a la figura de Jesús. Por tanto, hay debates. Algunos creen que el pasaje es verdadero, otros en su mayoría creen que no lo es, que ha sido pues una falsificación. El hecho es que, sea como sea, la figura de Flavio Josefo ha sido asociada con su pueblo, el pueblo judío, con esta gran revuelta contra Roma del año 66, sus escritos, su historia del pueblo judío y también su asociación, en este caso una mención a la figura de Jesús, también le ha reconocido renombre internacional. Hasta aquí con este podcast donde hemos hablado brevemente sobre la figura de Titus Flavius Josephus, nacido en el año 37, muerto en el año 100 aproximadamente. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo podcast.